¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto me da saludarle. Yo soy Manuel de Santiago Freda, en ausencia de Carmen Aristegui, en este lunes 3 de agosto de 2026, un día muy importante porque Carmen Aristegui se encuentra en estos momentos en Montevideo, en Uruguay, donde moderará un encuentro muy singular entre los 5 aspirantes de América Latina y del Caribe a ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Desde luego iremos hasta Uruguay para conocer cómo se desarrolla este encuentro, que además se transmitirá, por supuesto, en aristeguinoticias.com de forma íntegra. Así que la invitación es para que se queden con nosotros, nos acompañen y comenzamos con esto que es lo más importante. Y como ya le adelantaba, la periodista Carmen Aristegui moderará este lunes en Montevideo, Uruguay, el primer diálogo público entre los 5 candidatos de América Latina y el Caribe a la Secretaría General de la ONU en relevo de Antonio Guterres, cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2027. El encuentro es convocado por el gobierno de Uruguay como presidencia pro tempore de la CELAC, junto con Cual y con CEPEI. Participarán Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa, Rebeca Greenspan, Rafael Mariano Grossi y Caroline Rodríguez Briquet, quienes presentarán sus propuestas para reformar la ONU ante los desafíos como los conflictos armados, la seguridad, los derechos humanos, el cambio climático y el desarrollo sostenible, en un momento en que el multilateralismo en su conjunto ha sido puesto en tela de juicio. Muy relevante este encuentro, este diálogo público que sostendrán los aspirantes latinoamericanos a sustituir a Antonio Guterres en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Por supuesto que estaremos comentando ampliamente esto esta mañana. Nos enlazaremos en ocasiones a este diálogo público que, como le digo, se transmitirá de forma íntegra a través de aristeguinoticias.com. Y le informo que una jueza de control del Estado de México dictó prisión preventiva oficiosa contra Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, señalado como presunto líder de los R's, una célula delictiva vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación y quien sería el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. También impuso la misma medida a Jesús Salvador N., alias El Chuy. La Fiscalía General de la República informó que la determinación fue por la posible participación de ambos en delitos relacionados con metanfetamina, cartuchos y la aportación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Ayer el Instituto Nacional de Migración informó que restableció el orden en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, en Chiapas, tras una protesta de un grupo de personas extranjeras inconformes con su proceso migratorio durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. De acuerdo con el organismo, 2 personas fueron remitidas ante las autoridades correspondientes como probables responsables de intentar provocar un incendio mediante la quema de una colchoneta. Le hablaremos con detenimiento de esto, pues que ayer conocimos a través del Instituto Nacional de Migración, digamos como una confirmación, pero del que distintos medios de comunicación ofrecieron más detalles, más datos. Veremos desde luego qué es lo que se informa más adelante respecto a esto que ocurrió el fin de semana. Y también el fin de semana fue detenido Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho La Ñinga, el líder del Cártel de los Reyes. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Señaló que como resultado de una operación del ejército mexicano, personal de la defensa detuvo al sujeto acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Asimismo dijo que Estados Unidos ofrecía por el detenido, fíjese, una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Ya hablaremos, analizaremos qué es lo que implica esta detención del líder del Cártel de los Reyes, que fue, por cierto, muy celebrada por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
Y la Fiscalía de Jalisco detuvo a Iván Martín N., señalado como posible coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 en un salón de belleza en Zapopan. De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones señalan que Iván Martín N. habría tenido participación antes, durante y después del ataque que causó la muerte de la joven de 23 años. Recordamos que el viernes de la semana pasada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, dio información relacionada con el hijo del R1, quien presuntamente habría pedido a su padre que ordenara el asesinato de la influencer. El domingo se notificó por parte de la Fiscalía de Jalisco de esta detención y vale mucho la pena hacer un recuento, poner en contexto las cosas y tener, digamos, un panorama amplio de lo que significan estas últimas detenciones, sobre todo lo que le digo, a la luz de lo que el propio García Harfuch había dado a conocer el viernes de la semana pasada. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció este sábado un lugar gratuito en la Universidad Nacional Rosario Castellanos a quienes no consigan ingresar a la UNAM después del examen presencial de control con el que la institución revisará su polémico primer proceso de admisión en línea. La presidenta explicó que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para coordinarse con la rectora de la Rosario Castellanos, Alma Xochitl Herrera, y explorar la participación de otras instituciones de educación superior. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Por cierto, aprovecho también para decir, porque hubo, no sé si supieron, un examen en la Universidad Nacional que pues tuvo allí muchos problemas. Ya ayer anunció el rector cómo los van a solucionar. Pero yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad. Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar. También le informo esta mañana que Petróleos Mexicanos reportó una utilidad neta de 18,024 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, con lo que revirtió las pérdidas del inicio de año. Además, informó que su deuda financiera disminuyó 9.1% a 77,500 millones de dólares. El director general, Juan Carlos Carpio, atribuyó el resultado a la estabilidad en la producción y el procesamiento de crudo. No obstante, la utilidad fue de 69.71% menor a los 59,516 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2025. El mundo. Y en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes al afirmar que canceló un ataque masivo inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto. Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje al Cairo y recalcó que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar le pidieron cancelar su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán. Bueno, esto lo dijo Donald Trump, pero inmediatamente después el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismael Baquei, afirmó que actualmente no hay negociaciones con Estados Unidos. Pese a lo dicho por Trump, añadió que el canciller Abbas Araghchi viajó a Irak y que el equipo negociador sigue en Irán. Baquei reiteró que los contactos indirectos con Washington suelen realizarse en Omán, pero insistió en que no existe diálogo en curso y advirtió que no prevé cambios en la situación del estrecho de Hormuz mientras continúe el conflicto. Por cierto, que ayer en lo que dijo Donald Trump adelantó que probablemente, no con esas palabras, pero bien dijo que a ver qué decía Irán, pues como dando a entender que probablemente sería desmentido, lo que finalmente ocurrió. Es la segunda vez en 2 días que Irán niega este proceso de conversaciones con los Estados Unidos. Ayer también emitió una comunicación en ese sentido, después de que Trump anunciara el fin de un plan previsto para hoy, para un ataque inminente en Irán. Luego dijo que continuarían las conversaciones y nuevamente, pues Irán salió a decir que no,
a enmendarle la plana y a decir que no está previsto que nadie se mueva y que es más, que el canciller se fue a Irak. A los 80 años de edad, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se declaró ayer muy entero al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre sobre las que se cierne la sombra de Donald Trump. Lula fue proclamado candidato durante una convención de su Partido de los Trabajadores en São Paulo, corazón económico de la primera potencia latinoamericana. De regreso al poder en 2023, tras sus dos primeros gobiernos, el exobrero y líder sindical enfrentará al candidato derechista Flavio Bolsonaro, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. Al menos 72 personas murieron intentando entrar a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos, así lo informó el gobierno español, tras una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África, vigilado el domingo por la policía y por el ejército. La mayoría de las aproximadamente 60,000 personas que irrumpieron en Ceuta han regresado a Marruecos. En tanto, las autoridades marroquíes pues señalan ayer precisamente hablaban de una decena de muertos, diciendo pues que van a confirmar el número de muertos en las próximas horas, y acusaron precisamente a las mafias de ser las responsables de pues esta entrada masiva en España. Desde luego que hay muchas informaciones y versiones en las últimas horas respecto a esta entrada masiva a España, que vale la pena poner en contexto y estar pendientes de lo que se pueda informar de forma oficial. Desde luego hay una discrepancia por el momento en la cifra de las personas fallecidas. Veremos si finalmente tanto Rabat como Madrid se ponen de acuerdo a ese respecto. Y pese a la retirada del controvertido proyecto de abrir las competiciones de la FIFA a inversores privados, fíjese este polémico caso de Gianni Infantino, la UEFA y la CONCACAF afirmaron que el presidente perdió ya su confianza, que Infantino ha perdido la confianza después de esta maniobra que sacudió el mundo del fútbol. Las confederaciones que dirigen el balompié de Europa, por un lado, y de América del Norte, Central y Caribe, por otro, continúan así su presión sobre el dirigente ítalo-suizo. El presidente de la FIFA enfrenta una creciente oposición a menos de un año del final de su mandato. México dijo que estudiaría la propuesta de Infantino, pero cuando se retiró dijo que con esto daba por concluido este tema. Y hasta aquí este resumen de noticias a través de nuestras plataformas de redes sociales. La invitación, por supuesto, para que sigan con nosotros a través de aristeguinoticias.com y en las estaciones de Grupo Radio Centro a lo largo y ancho de la República Mexicana. Aquí comenzamos este lunes, Aristegui en vivo.